A los 35 años o más, te das cuenta de una verdad incómoda. Todo aquello que creíste correcto pudo haber sido lo que te mantuvo estancado. El paradigma que guió tus decisiones hasta hoy no fue tu aliado, fue tu enemigo invisible. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces te preguntaste por qué personas inteligentes, con títulos universitarios y muchísimas horas de trabajo duro, siguen batallando para pagar sus cuentas? ¿Será que el problema está en ellas o en un código oculto que rige sus vidas? Descubrí que vivimos como semillas que llevan dentro un código invisible. Al igual que una bellota solo puede convertirse en un roble, nosotros también nacemos con un programa que comienza a escribirse antes incluso de dar nuestro primer respiro. Una parte proviene de la genética, de lo que heredamos de nuestros padres y abuelos, pero la parte más profunda se forma cuando aún somos niños, cuando nuestra mente está abierta como arcilla fresca, esperando ser moldeada. Cada palabra que escuchamos, cada gesto, cada emoción que presenciamos, comienza a grabar patrones en nuestro subconsciente, y ese subconsciente no discute, no cuestiona, solo acepta. Así es como se construye el paradigma que determinará cómo pensamos, sentimos y actuamos el resto de nuestra vida. Cuando comprendí esto por primera vez, todo cobró sentido. Me veía repitiendo los mismos comportamientos sin saber por qué. A los 26 años no tenía estudios formales, no tenía una profesión, vivía sin perspectiva, ahogado en deudas, trabajando en empleos que no me llevaban a ninguna parte. ¿Y sabes qué era lo peor? Creía que ese sería mi destino, porque todo a mi alrededor confirmaba esa creencia. El entorno en el que crecí, las personas con las que convivía, las conversaciones que escuchaba en casa y en la calle, todo reforzaba la idea de que la vida era dura, que el dinero era escaso, que las oportunidades eran para pocos. Era como si alguien hubiera escrito el guión de mi vida sin preguntarme si estaba de acuerdo. Tal vez tú ya has sentido lo mismo. ¿Cuántas veces intentaste cambiar de carrera, ganar más dinero o mejorar tus relaciones, y aún así terminaste en el mismo lugar? No es falta de esfuerzo, es el paradigma sujetándote como una cadena invisible. Ese código no te permite sobrepasar los límites que él mismo estableció. Es por eso que tantas personas viven como si estuvieran en una caminadora. Corren, se cansan, pero siguen paradas en el mismo sitio. Yo mismo me veía de esa manera. No entendía por qué, a pesar de trabajar duro, mis resultados siempre eran los mismos. Fue cuando comencé a estudiar que comprendí que el problema no estaba en lo que hacía, sino en lo que creía sobre mí y sobre la vida. Si dentro de ti existe la convicción de que no mereces abundancia, de que el éxito es un privilegio de otros, entonces, aunque el mundo entero te ofrezca oportunidades, inconscientemente las rechazarás o las sabotearás. Es como intentar plantar una semilla de roble en tierra infértil. Germina, pero nunca crece plenamente. Recuerdo observar a personas inteligentes, bien preparadas, incluso más competentes que yo, y aún así, siempre atadas a trabajos que detestaban o a deudas que no podían pagar. Pensaba, si ellas no pueden, ¿qué puedo esperar yo? Pero la verdad es que nada de eso tenía que ver con la inteligencia o el esfuerzo. Era sobre el programa que se ejecutaba dentro de cada uno. Ese programa define el límite de cuánto crees que eres capaz de ganar, del tipo de vida que consideras posible para ti, de las decisiones que repites sin darte cuenta. Y todo esto sucede de una manera tan sutil que parece normal. Es por eso que muchas veces puedes tener la sensación de estar viviendo la vida de otra persona, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no logras identificar qué es. Ese algo es el paradigma. No grita, no se muestra, pero controla cada paso silenciosamente. Y cuando llegas a los 35 años o más, comienzas a percibir el peso de esa programación, porque de repente ves que los años han pasado y sigues atado a las mismas creencias, cosechando los mismos resultados. Fue exactamente lo que me pasó a mí. Cuando entendí que no era el mundo el que estaba en mi contra, sino el código que había sido grabado dentro de mí, comprendí que la única salida era reescribir ese programa. Esa conciencia me produjo una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque me di cuenta de que yo mismo
había estado saboteando mi futuro. Alivio porque si el problema estaba dentro de mí, la solución también lo estaba. Y a partir de ahí, mi vida comenzó a cambiar. Quizás te preguntes, ¿y cómo se reescribe un paradigma? La respuesta no es inmediata, pero el primer paso es sencillo. Es dejar de creer que tu vida está predestinada a ser como siempre ha sido. Es cuestionar las creencias que llevas desde la infancia. Es mirar los resultados que tienes hoy y preguntarte con sinceridad, ¿esto es realmente lo que quiero para mí o solo el reflejo del programa que me dieron? Esa pregunta puede ser incómoda, pero en ella comienza la libertad. Pasé gran parte de mi vida creyendo que la educación formal era la clave para el éxito, porque eso fue lo que siempre escuché. Decían que si estudiaba mucho, si sacaba buenas calificaciones y tenía un título universitario, mi futuro estaría garantizado. Y al mismo tiempo, repetían que si no tenía estudios, estaría condenado a trabajos malos, viviendo de sueldo en sueldo. Ese es el mismo discurso que millones de personas reciben desde pequeños, como si fuera una verdad absoluta. Pero cuando comencé a observar de cerca la vida real, percibí algo incómodo. El mundo está lleno de personas extremadamente inteligentes, con títulos universitarios, con reconocimientos, con certificados colgados en las paredes, pero que luchan para pagar sus cuentas a fin de mes. Personas brillantes que viven con la cabeza gacha, exhaustas, atrapadas en trabajos que no les gustan y muchas veces con deudas mayores a sus salarios. Fue en ese momento que comprendí que la educación que nos ofrecen no prepara a nadie para prosperar. La escuela enseña a memorizar, a responder preguntas en exámenes, a repetir conceptos, pero nadie enseña a manejar el dinero, nadie enseña a crear riqueza, nadie enseña a construir una vida basada en lo que realmente deseamos. Y si te pones a pensar, esto explica por qué tantas personas con currículums envidiables viven atadas a trabajos mal remunerados, mientras que otras, que apenas terminaron la escuela, logran construir fortunas. No es el título universitario el que define tu prosperidad, es la forma en que piensas y actúas ante la vida. Cuando comencé a cuestionar esa idea de que el conocimiento es poder, percibí la mayor contradicción de todas. Si el conocimiento fuera poder, los bibliotecarios serían multimillonarios. Después de todo, están rodeados de más libros, más teorías y más información que cualquier ejecutivo. Pero eso no sucede, porque el conocimiento por sí solo no vale nada. Lo que transforma es la acción. El conocimiento necesita ser organizado, dirigido y usado para crear resultados, y es justamente ahí donde entra el paradigma. Si tu paradigma dice que no mereces ganar mucho dinero, puedes tener el título universitario más caro del mundo y aún así seguirás limitado. Piensa en cuántas veces has conocido a alguien que estudió años para convertirse en abogado, médico o ingeniero y aún así trabaja horas interminables. Casi no tiene tiempo para su familia, vive endeudado y, en el fondo, frustrado. Eso sucede porque el paradigma de esa persona está diciendo que el éxito es sinónimo de esfuerzo extremo, que el dinero llega solo después del sacrificio, que la seguridad está en mantener un trabajo fijo aunque la vida se te esté pasando delante de los ojos. Es como si la educación formal solo reforzara la programación que ya existe. Estudia, obedece, sigue el camino tradicional y quizás, en el futuro, puedas descansar. Fue exactamente ese pensamiento el que me mantuvo estancado durante tantos años. Creía que no haber terminado la escuela era el motivo de mi estancamiento. Pero cuando finalmente desperté a la verdad, me di cuenta de que mi mayor barrera no era la falta de títulos, era la creencia de que solo a través de ellos podía lograr algo. El día en que rompí ese patrón y comencé a actuar diferente, mi vida tomó un rumbo completamente inesperado. Empecé a buscar conocimiento que realmente pudiera ser aplicado, que tuviera un impacto directo en mis resultados. Y fue así como descubrí que, más importante que saber, es aprender a usar lo que se sabe. Esa es la gran trampa en la que la mayoría de las personas cae. Pasan la vida acumulando información,
pero nunca aprenden a transformar esa información en acción práctica, y eso genera una falsa sensación de progreso. Puedes tener 10 cursos, 3 títulos universitarios y una estantería llena de libros, pero si nada de eso cambia tus ingresos, tu salud o tu felicidad, ¿qué ha cambiado realmente? El paradigma sigue dictando los límites, y tú sigues aceptando que el esfuerzo y el estudio son suficientes, cuando en realidad no lo son. Fue solo cuando comprendí esa diferencia que me di cuenta de que no existe una relación directa entre ser inteligente y ser próspero. Sí existe una relación directa entre la forma en que organizas tu conocimiento y la manera en que diriges tu mente para crear los resultados que deseas. Esto explica por qué tantas personas que nunca asistieron a la universidad lograron construir imperios, mientras que otras, llenas de títulos, se quejan de la falta de oportunidades. Y si te detienes a reflexionar, te darás cuenta de que quizás has caído en esa misma ilusión, porque en algún momento creíste que solo acumular información sería suficiente. Pero lo que realmente cambia tu vida es cómo aplicas lo que has aprendido, aunque sea poco. Lo más doloroso es entender que pasamos años creyendo en una promesa que nunca se cumple. Nos enseñaron a estudiar para trabajar, a trabajar para ganar dinero y a depender de ese dinero para sobrevivir. Pero nadie nos enseñó a prosperar, nadie nos enseñó a crear abundancia, nadie nos enseñó a vivir de acuerdo con nuestros propios sueños. Y si no rompes ese ciclo, puedes pasar toda tu vida esforzándote sin salir nunca del lugar. Lo sé porque lo viví y porque vi a miles de personas repitiendo el mismo camino. El verdadero cambio comienza cuando entiendes que la educación formal no garantiza el éxito y que el esfuerzo sin conciencia solo refuerza los límites que ya están en tu paradigma. El dinero siempre ha sido tratado como un misterio, casi como si fuera un privilegio reservado a unos pocos elegidos. Crecí escuchando que ganar dinero era difícil, que se necesitaba mucho esfuerzo y suerte, que la vida entera sería una lucha solo para mantenerse en pie. Ese pensamiento se repetía en cada conversación que escuchaba cuando era joven, y como mi mente estaba abierta, lo absorbía como si fuera una verdad absoluta. El resultado era predecible. Nunca tenía suficiente. Trabajaba duro, pero parecía que la prosperidad siempre estaba distante. Fue solo cuando comencé a cuestionar esas creencias que me di cuenta de que el dinero obedece a leyes tan precisas como las leyes de la naturaleza. Cuando plantas una semilla en tierra fértil, crece. Si la tierra es infértil, nada sucede. Lo mismo ocurre con el dinero. No es cuestión de suerte, es cuestión de saber cómo manejarlo y en qué tierra lo plantas. La verdad es que el dinero está en todas partes, circulando todo el tiempo, pero solo va a parar a las manos de quien ha aprendido a respetar esas reglas invisibles. Y una de esas reglas es simple. Nunca atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Si en el fondo de tu subconsciente crees que el dinero es escaso, que no es para ti, que quien tiene mucho debe haberlo conseguido de forma deshonesta, entonces, aunque aparezcan oportunidades, las alejarás. El paradigma siempre gana. Fue exactamente eso lo que viví. Cuando dejé el cuerpo de bomberos y comencé mi primer negocio de limpieza, no tenía ninguna formación en administración ni experiencia, pero había recibido un nuevo modelo mental. Llegué a creer que podía generar dinero ilimitadamente, que podía crear algo de la nada. Y así fue como en mi primer año construí una entrada de más de $100,000, algo impensable para mi antigua realidad. No me había mudado de país, no había ganado la lotería ni había heredado nada. Lo que cambió fue la forma en que pensaba sobre el dinero y sobre mí mismo. Mucha gente no puede aceptar esto porque el paradigma colectivo refuerza lo contrario. Nos enseñan a trabajar duro, a cambiar tiempo por dinero, a esperar años para quizás tener un poco de seguridad. Pero observa los hechos. El mundo está lleno de personas que trabajan 12 horas al día y apenas sobreviven. Y también está lleno de gente que ha descubierto cómo usar las leyes del dinero a su favor y en pocas horas de trabajo al día ganan más de lo que otros ganan en años. La diferencia no está en la cantidad de esfuerzo,
sino en la alineación con las leyes que gobiernan la abundancia. Si observas los patrones a lo largo de la historia, verás que desde los tiempos de la antigua Babilonia ya existían personas que entendían cómo funcionaba el dinero. Estas personas sabían que la riqueza se creaba a partir de ideas y acciones alineadas, y no solo de sudor y sacrificio. Hoy no es diferente. Quienes prosperan son aquellos que decidieron estudiar cómo se mueve el dinero, cómo circula su energía y principalmente cómo programar la mente para permitir que entre. Porque si el paradigma lo rechaza, no importa cuánto sepas o quieras, el dinero se escapa entre tus dedos. Recuerdo cuando empecé a ganar cantidades que nunca imaginé. De repente, estaba viviendo una vida completamente diferente, viajando, abriendo oficinas en varias ciudades y moviendo más de $1 millón al año. Pero lo más impactante no fue la cantidad en sí, fue darme cuenta de que todo aquello había sido creado a partir de un cambio interno. Me había libertado del paradigma de la escasez, y eso es accesible a cualquiera dispuesto a hacer lo mismo. La gran trampa es que muchos creen que el dinero es el objetivo final, cuando en realidad es solo una consecuencia. Es el reflejo de cómo piensas, de la imagen que tienes de ti mismo, del valor que crees merecer. Es por eso que ves personas que ganan la lotería y lo pierden todo en pocos años. El paradigma de ellas no estaba preparado para sostener ese nivel de abundancia. El dinero llegó, pero el programa interno las empujó de vuelta a la realidad que siempre conocieron. Por otro lado, personas que han transformado su mentalidad pueden empezar con casi nada y construir fortunas que crecen continuamente, porque su paradigma está en armonía con la riqueza. El dinero es energía y la energía necesita dirección. La pregunta no es cuánto deseas tener, sino si estás preparado para recibir y multiplicar. Porque si tu programa interno todavía dice que el dinero es difícil, que siempre falta, que nunca será suficiente, vas a continuar viviendo el mismo ciclo. El verdadero cambio comienza cuando decides desafiar esa creencia, cuando empiezas a ver el dinero como algo natural, abundante e ilimitado. A partir de ahí, las oportunidades que siempre estuvieron a tu alrededor comienzan a aparecer con claridad, y finalmente entiendes que no necesitas luchar contra el dinero, solo necesitas aprender a caminar junto con él. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, y paradójicamente es lo que más desperdiciamos. Muchos viven como si tuvieran garantías, como si los días se extendieran indefinidamente en el horizonte. El paradigma te hace aferrarte al pasado, removiendo errores y arrepentimientos, o al futuro, siempre esperando el momento perfecto para actuar. Pero la verdad es que el único tiempo real que existe es el ahora. Cuando me di cuenta de eso, todo cambió. Ya no podía justificar la inercia diciendo que algún día iba a empezar, porque ese algún día podría nunca llegar. Nunca olvidaré la primera vez que el tiempo me mostró su brutalidad. Tenía un amigo llamado Bob Yates. Éramos inseparables, hacíamos casi todo juntos. Él tenía solo 16 años cuando sacó su licencia de conducir. Poco tiempo después, sufrió un accidente y su vida se interrumpió de forma abrupta. Recuerdo pensar con un choque que me atravesó entero, que horas antes probablemente creía tener décadas por delante. Pero en pocos segundos todo terminó. Ese episodio me marcó profundamente porque me mostró que nadie puede predecir cuánto tiempo le queda en el reloj de arena de la vida. También recuerdo a mi abuela que siempre decía que pronto se iba. Ella repetía eso desde los 60 años. ¿Y sabes qué pasó? Vivió hasta los 94. Pasó más de 3 décadas creyendo que solo le quedaban unos pocos granos de arena en la parte superior del reloj, pero había mucho más de lo que imaginaba. Estos dos ejemplos tan diferentes llevan la misma lección. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Puede ser menos de lo que creemos, puede ser mucho más, pero en ambos casos no hay garantías. Lo que percibí a lo largo de los años es que gastar demasiada energía en el pasado es inútil, porque ya pasó. Y vivir ansioso por el futuro es igualmente improductivo, porque aún no ha llegado.
¿Cuántas veces has pospuesto un sueño porque creías que todavía tenías tiempo? ¿Cuántas veces has dejado de arriesgar porque pensabas que podrías intentarlo más tarde? ¿Y si ese más tarde nunca llega? Ese es el riesgo que la mayoría de la gente corre, viviendo presos de recuerdos o proyecciones, mientras el presente se escapa silenciosamente entre sus dedos. Fue en ese entendimiento que encontré una nueva forma de vivir. Empecé a ver cada día como una oportunidad única, no como un ensayo para algo más grande. Y eso no significa vivir de forma irresponsable, sino consciente. Significa elegir ahora hacer lo que te da propósito, buscar lo que realmente importa, cuidar las relaciones, disfrutar del momento. Porque si el reloj de arena se voltea de repente, lo único que habrá hecho la diferencia será lo que elegiste vivir en el presente. Muchas investigaciones sobre la felicidad muestran que las personas más realizadas no son las que han acumulado más bienes o que han trabajado hasta el agotamiento. Son aquellas que han aprendido a estar presentes, que valoran el momento, que viven alineadas con sus valores. Es por eso que, cuando entiendes el poder de la hora, empiezas a usar el tiempo como aliado y no como enemigo. El paradigma, sin embargo, insiste en empujarte fuera del presente, haciendo que creas que el pasado determina tu futuro o que el futuro será mejor si solo esperas. Pero la única hora en que puedes actuar es esta, aquí y ahora. Necesité experiencias dolorosas para comprender esto, pero tal vez tú no necesites esperar por algo tan drástico. Basta con mirar tu propia vida y darte cuenta de cuánto tiempo ya has gastado en preocupaciones, en arrepentimientos o en esperas que nunca se concretaron. El tiempo es el juez más implacable que existe, porque no para, no negocia, no da segundas oportunidades. Y cuando despiertas a esa verdad, te das cuenta de que la única manera de honrar la vida es vivir intensamente cada instante, sin posponer, sin esconderte detrás de excusas. El momento adecuado nunca llega, porque ya está aquí. Durante mucho tiempo creí que el éxito era cuestión de suerte, inteligencia o talento especial. Pero cuando empecé a estudiar profundamente, me di cuenta de que nada de eso era determinante. Lo que realmente define el éxito es la mentalidad. Descubrí que solo 5% de él está relacionado con la estrategia, mientras que 95% está ligado a lo que sucede en la mente. Esto explica por qué tantas personas pasan la vida entera buscando el plan perfecto, la oportunidad correcta, la fórmula mágica, y aún así no se mueven del lugar. Ellas creen que necesitan más instrucciones, más cursos, más métodos, cuando en realidad lo que está bloqueando sus resultados es la programación que llevan dentro de sí. Yo mismo caí en esa trampa. Recuerdo cuando conocí a Raymond Stanford. No tenía perspectiva, no tenía confianza, y él me dijo algo que cambió completamente mi visión. Si haces exactamente lo que te diga, podrás tener cualquier cosa que desees. Al principio eso sonó absurdo, no creía que pudiera ser tan simple. Pero cuando decidí ponerlo en práctica, empecé a ganar más dinero del que jamás había imaginado. Y no fue porque descubrí algún secreto financiero o porque tuve una idea revolucionaria. Fue porque, por primera vez, cambié la forma en que pensaba sobre mí y sobre lo que yo merecía. La mentalidad es como un imán que atrae las circunstancias compatibles con ella. Si crees que el éxito exige sufrimiento, vas a crear una vida de esfuerzo sin recompensas. Si crees que nunca serás capaz de tener mucho, vas a repeler cualquier oportunidad de crecimiento. Pero cuando alimentas la creencia de que eres digno de prosperidad, las puertas comienzan a abrirse. Es casi como si el mundo entero conspirara a tu favor, pero en realidad eres tú quien empieza a ver oportunidades que antes estaban invisibles. Fue así como, en pocos años, yo estaba al frente de empresas en varias ciudades, moviendo más de $1 millón al año. Yo no era más inteligente que antes, no había ganado una formación académica, no tenía contactos influyentes. La única diferencia era la mentalidad. Y ese es el punto que quiero reforzar. No necesitas esperar años,
No necesitas acumular certificados, no necesitas conocer a las personas correctas. Necesitas, sí, transformar lo que crees sobre ti mismo. Muchas veces miramos a personas famosas y creemos que tuvieron suerte, pero no es así. Toma el ejemplo de Oprah Winfrey. Ella viene de una infancia marcada por la pobreza y las dificultades extremas. No tenía nada que apuntara al futuro extraordinario que ella construyó, pero dentro de ella existía una mentalidad que no aceptaba límites. Mientras otros en la misma situación se resignaron, ella decidió que no sería prisionera del ambiente en que nació, y esa decisión mental fue lo que pavimentó el camino para el imperio que construyó. Por otro lado, hay innumerables casos de personas que tuvieron todas las condiciones externas a su favor, pero nunca alcanzaron nada relevante porque llevaban paradigmas de escasez e inseguridad. ¿Cuántos artistas y atletas hemos visto perder carreras brillantes por no creer en sí mismos o por no poder sostener el éxito cuando llegó? El talento estaba ahí, pero la mentalidad no acompañaba. Esto muestra que sin una base interna sólida, cualquier conquista se deshace rápidamente. Lo que percibí es que el mundo no paga por esfuerzo, paga por resultados, y los resultados no nacen de un esfuerzo ciego, nacen de una mentalidad alineada. Cuando entiendes esto, empiezas a cuestionar todas las creencias que te enseñaron sobre lo que es posible. Fue lo que hice. Dejé de creer que necesitaba ser especial para ganar y empecé a creer que necesitaba pensar de forma diferente. Y ese simple cambio de perspectiva fue lo que transformó completamente mi realidad. El verdadero éxito no es fruto de circunstancias externas, sino de la manera en que las interpretas y respondes a ellas. Cuando crees, genuinamente, que puedes alcanzar algo, tu comportamiento se adapta a esa creencia, tus acciones se alinean y el universo responde. Pero cuando dudas de ti mismo, cada paso que das viene cargado de inseguridad, y los resultados reflejan exactamente esa incertidumbre. Fue por eso que decidí nunca más subestimar el poder de la mentalidad, porque ella es, de hecho, la raíz de todas las conquistas. El punto más importante de todo lo que he compartido es que el verdadero enemigo nunca estuvo afuera, sino dentro de ti, escondido en el paradigma que gobierna silenciosamente cada decisión y resultado de tu vida. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que no estás condenado, porque aquello que fue programado puede ser reprogramado. Esta es la clave para transformar tu realidad en cualquier ámbito que te propongas. Ahora, para seguir avanzando en este camino y subir un peldaño más en tu crecimiento personal, te invito a ver el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te ayudará a ser, al menos, un 1% mejor que ahora. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, te espero en el próximo video.